Seguimos preparándonos con estadísticas valiosas para los drafts. Ahora nos echamos un clavado a los 15 equipos con más targets vacantes en la liga y la oportunidad que eso representa para Fantasy. Así que pásenle fantochada, que ya empieza. ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Mansa, Mayer, El Crío y Sergio. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma del Aragán y compañía. Yo soy Mansa y aquí me acompaña Serge. ¿Cómo estás, Serge? Bien, muchas gracias. Ya no me pude conectar la semana pasada, pero aquí andamos. Tuvimos ahí unos problemas de agenda entre los dos que complicaron las cosas y no pasa nada. Aquí estamos todos, aquí estamos los dos. Estamos, de hecho, en medio de un draft largo de lo que les contábamos la semana pasada del Fantasy Curse Eliminator. ¿Cómo vas de contento con tu equipo? Tan contento como puedes estar en un draft de 18. Es sanguinario, ¿eh? Han de Sí. saber ustedes. De hecho, obviamente ya se llenó, por eso ya empezó el draft. Ya se llenó la liga que abrimos de Comunidad Latina, pero todavía hay otras que están ahí abiertas por si se quieren apuntar, con distintas personalidades del mundo del fantasy. Y está bueno, la verdad es que está interesante porque son drafts de 18 equipos, lo cual hace que todo vuele mucho más rápido de lo que te imaginas. Y además es super flex, pero a la vez no, porque el roster en realidad, o sea, es best ball y el roster son los 8 mejores jugadores de cualquier posición, con la única limitante de que solo 2 pueden ser quarterbacks, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace medio super flex, ¿no? Porque pueden ser 2 y no 1. Entonces, pues los quarterbacks ya en la cuarta ronda ya desaparecieron. O sea, al finales de ni siquiera finales, mediados de la cuarta ronda ya ahí nos estábamos peleando a Jared Goff y a Davis Mills. Entonces, imagínense ustedes. Y no sé qué va a hacer, por ejemplo, nuestro amigo Nilson Pinzón, que tiene su pick 4 es en 2 turnos y ya no hay quarterbacks y él no tiene ni uno. O sea, sí hay corebacks, pero que están en volado, ¿no? Está Gino Smith, está Marcus Mariota, está Pickens, o sea, están los que están en un volado de quién va a ser el titular. Entonces, no es Sí. como lo mejor que pueda draftear ahorita. Entrenle, o sea, si les gusta draftear, véanlo como una buena práctica también. Si están pensando o aplicaron para entrar al Scott Fish Bowl y nunca han jugado en una liga de My Fantasy League, pues es una buena forma de entrar fácil a una liga que es parte del Scott Fish Bowl, un formato muy parecido en cuanto al tipo de roster y puntuación sobre todo, pero con esta peculiaridad de que es béisbol, entonces es el draft y después se olvidan, pero pues sí es un draft largo, 18 equipos, 16 rondas. Ahí les contaremos cómo van nuestros equipos. ¿Qué más? Antes de pasar a hablar de lo más fantástico de la semana, nos dejó una pregunta Quique de NFL Cuba sobre el famoso método CUDY, CUDDY, para draftear, que pues se llama así por sus siglas Consistency, Upside, Durability, Depth and Youth, o sea, consistencia, capacidad de dar más, durabilidad, profundidad y juventud, que yo creo que, bueno, igual ya hablaremos de este más a detalle cuando hagamos nuestro episodio de preguntas, que estamos ahí acomodando las mejores para hacerlo con algún invitado pronto. Bueno, claramente este es un método que sobre todo sirve para Dynasty, pero más que un método es un sistema que se inventó este cuate de el Fantasy Football Counselor, que seguramente lo han visto en Instagram. Es un tipo ahí muy simpático, con una forma como un approach muy simpático al fantasy. Y él, pues, digamos que lo que él vende, en vez de vender un Ultimate Draft Kit o una de esas cosas, pues vende su método, ¿no? Que básicamente es como, más que un método, yo lo veo como un checklist de cosas a buscar en tus jugadores de Dynasty, buscando que, pues, por un lado sean jóvenes, por otro lado la durabilidad, qué tan consistentes son. Entonces es un checklist de que si cumples suficientes de estas 5 cualidades, en teoría es un buen pick, ¿no? Entonces,
por si lo quieren buscar. Creo que este cuate todavía vende por ahí su método. Y si no, pues básicamente es como tener ese checklist de tener esto en mente al draftear. Pero yo creo que cada equipo es un mundo y cada construcción de roster es un mundo distinto. Entonces tampoco creo que siempre sea bueno como clavarse a un método así de rígido, ¿no? Pero bueno. Sí, y me parece que también van cambiando las formas de draftear y tiene mucho que ver con cómo van los jugadores, porque al final la historia siempre te ayuda a predecir en algún punto, pero no siempre se puede repetir. O sea, vayámonos rápido con ejemplos como Saquon Barkley, que todos hubiéramos pensado que iba a romperle los últimos 2 años, Y pero pues mira, una lesión cambia todo. sí. Entonces, eh, No puedes irte ciegamente con estadísticas, tienes que no. tener información y también intuición, ¿no? Y también apostarle, ¿no? Al que crees que lo Darle puede al que tú romper. crees, claro. Pero bueno, Si me vieron hacer ahí una cara de asco es porque mi café está mucho más frío de lo que yo esperaba. Tibio, ni siquiera frío, porque frío dirías que frescura, pero bueno. Ahora sí, vámonos con lo más relevante de la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Yo creo que la noticia reciente más importante, ni tan importante, es Nick Foles se va a los Colts. Creo que es de los backups, yo creo que es de los un backup de lujo para Matt Ryan, cubriéndose ahí bien. Un estilo de juego no tan distinto. Entonces creo que es un buen backup. ¿Qué sí, más? ya, o sea, el rol que lamentablemente le dieron a Foles y con el que siempre ha encajado ha sido de backup. De acuerdo. Un par de noticias de jugadores de segundo año, quarterbacks de segundo año. Kellen Mond en Minnesota y Kyle Trask en Tampa Bay. Al parecer están ambos impresionando mucho a sus coaches y me imagino, espero que sí, o sea, porque la verdad es que son dos situaciones en las que probablemente están ya pensando en su quarterback del futuro, sobre todo en el caso de Tampa. Entonces es el año en el que tienen que impresionar para buscar un lugar en el roster a futuro. Kadarius Toney, polémico personaje, resulta que tuvo un procedimiento menor artroscópico en su rodilla. Entonces, bueno, un jugador en el que ya teníamos ahí dudas rodeando en un cuerpo de receptores bastante aperrado de gente, Sí, complicado para época de drafts. Complicado. sí, pareciera que va a ser un sleepersazo ese Es, Kadarius por todo. Tiene sí, todo en contra para que lo draftes. sí. Elijah Mitchell parece que todavía lo reportan como la opción top en los 49ers. Esperemos que sí tengamos ahí un poco de caballo de batalla, pero vaya que tienen opciones. Y el que yo quiero ver sangre es en Nueva Inglaterra con sus dos corebacks. Sí, 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 eso va a estar bueno. Porque los que no sabían, el amigo el Sape, eh, traía números increíbles en el college. O sea, el monje no lo drafteó nomás por su lindo apellido. Entonces se me hace que Mac Jones o se pone las pilas o va a sufrir de y, un y, ya, Bledsoe. y ya disfrazado se ve muy parecido a Mac Jones, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Baker no presentándose a los entrenamientos opcionales. ¿Para qué? Obviamente, pues él ya no quiere estar en ese equipo. Rashad Penny, esto, otra vez la burra al trigo, otra vez con un tema de hamstring, tendón de la corva. Qué caray. Qué Sí, sorpresa. qué Bienvenido, sorpresa. Kenneth Walker. Bienvenido. Es correcto. Bueno, yo soy fan de Kenneth Walker para esta generación de running backs. Una buena, Travis Etienne ya le dieron la luz verde para entrenar.
de su Bien. lesión. Muy Ahora que bonito, no se vuelva a lesionar. muy bonito. Y Tyson Williams, aquel misterioso running back que lo hizo muy bien una semana y lo mandaron a la congeladora en Que los no Raiders. supimos por qué. No supimos que, tal vez por ser novato. Ahora firmó con los Colts en un backfield que tiene un claro dueño y un montón de gente atrás. Pero pues podría ser ahí un interesante handcuff profundo Ah, que puedas llevar tarde. Puede ser. eso sí. Le Muy va a ir bien. a calentar la banca a otro lado. Muy bien. Muy bien. Pues no habíamos dicho, bueno, en la entrada seguro sí, de qué vamos a hablar hoy. Así que ya vámonos a lo que nos truje. Vamos a hablar de algo que a mí me parece muy interesante, que son los targets vacantes. A lo que nos truje. Muy bien. Vamos a hablar de los 15 equipos que tienen más targets vacantes, que para quienes no estén familiarizados con esta estadística, es muy útil para Fantasy porque para mí es de las más útiles. Obviamente todo tiene cosas que afectan o que pueden ser más importantes, pero los targets vacantes son basados en el número total de targets que tuvo un equipo el año pasado. ¿Cuántos de esos targets quedan libres, sin dueño, suponiendo que tuvieran el mismo número de targets este año? Tendrían que llegar a alguien porque se fueron esos jugadores, ¿no? Y esta fue una offseason en la que ha habido una cantidad bestial de movimientos, en las que muchos se han cambiado de equipo. Obviamente no quiere decir que el equipo que más o los equipos que más targets vacantes tengan, no tengan ya quien los tenga, ¿no? Al contrario, más bien es pensar si se fue X jugador de tal equipo y ese jugador tenía X número de targets, tuvo X número de targets, a quién entre los que ya están y los nuevos que llegan al equipo deberían de ir o qué nos dice la lógica. Y esto nos ayuda a ver realmente el upside de jugadores que siguen en sus equipos y que pueden heredar algunos de sus targets, de los jugadores que llegan a un campo fértil de targets y de los jugadores que llegan a un lugar en el que tal vez no hay tantos y de eso también vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar hablando del equipo con más targets vacantes, que no es ninguna sorpresa, que son los Kansas City Chiefs. 345 targets vacantes de un total de 636. O sea, el 54.25% de los targets que aventó Patrick Mahomes están buscando dueño. Sí, y a ver, y también para que se den una idea, los Chiefs fueron el número 4 en el total de targets. Para ponerlo otra vez en una dimensión más importante, el peor equipo en targets fue Filadelfia, con 466. O sea, solo 100 targets menos son los que están vacantes en los Chiefs. Sí, 100 targets menos del total de un equipo. Del total de un equipo. Entonces, o sea, ¿qué van a hacer los Chiefs? Porque también traen buenos receptores, a excepción de Marqués Valdés Scantling, Que también se va a llevar sus targets, ¿no? que también va a Que los tener cache targets. es otra cosa. Ah, bueno, claro, targets, tienes razón. Son targets, no recepciones, recuerda. Pues ahí el ganón va a ser. Ay, se me hace. Y me voy a aventurar a decir que Sky Moore va a ser el ganón de esos targets. Pues es que debería. O sea, la verdad es que estos targets ya estaban libres buscando dueño desde, desde que se fue Tyreek Hill. Era evidente que los Chiefs iban a tener que ir por un receptor importante Con cualidades similares. con cualidades similares. Lo hicieron. Y no solo eso, sino que aprovecharon que nadie quiso aventarse el volado de Justin Ross y lo draftearon, más bien lo pescaron undrafted al final del draft, porque tienen tantos targets vacantes que de verdad es que de ahí se pueden alimentar dos. Obviamente no, o sea, no se va a alimentar uno con... Cabe decir que no todos esos targets vacantes son de Tyreek Hill. También se fue Byron Pringle, que pues tuvo algo, ¿no? Y eso es algo que hay que considerar. Y pues la repartición, ¿cómo vaya a ser? Pues eso sí,
puede ser un misterio. Yo no creo que de inicio le vayan a alimentar todo a los novatos. Recordemos No, no. que llegó Juju y recordemos que ahí está McCall Hartman. Entonces, a mí no me sorprendería que sea uno de esos casos en donde al inicio veamos a McCall Hartman y a Juju Smith-Schuster llevarse bastantes targets. Y Y puede, deberías, de esos dos, el ganón debería ser McCoy, ¿no? pues debería, pero también es como un tipo de, sí debería, la verdad, se lo ha ganado, debería, pero Sí, ha estado en los momentos importantes, sí, sí levanta, pero debería, debería ser él porque es el con el que más ritmo trae Patrick Mahomes, y, de lo que y queda. porque es muy bueno. El problema es No, sí, que sí, es también bueno. tiene una función muy específica en el equipo y si la sigue teniendo, va a seguir siendo, pues, muy buenas semanas y otras no, ¿no? Dependiendo de los touchdowns. Pero a mí me suena a que Sky Moore va a ser uno de esos novatos como Jalen Waddle del año pasado, que en realidad va a empezar a brillar pasada la semana 5, que le empiecen a dar más volumen y te puedes aprovechar de quien lo haya drafteado y luego buscarlo en un trade barato cuando se desesperen de él o lo tiren, También. porque tienen suficientes receptores veteranos para empezar con ellos, ¿no? O sea, yo creo que Juju al principio va incluso a poder ser un sell high si lo empiezan a buscar y te deshagas de él sabiendo que hay dos novatos muy buenos atrás que en cualquier momento le van a quitar el volumen, ¿no? Pues sí, o sea, ayudaría. Pero bueno, Justin Ross se me hace un super pick, sleeper sazo, te lo Es vas un a poder llevar. slipersazo, pero, o sea, No es falta que, garantía, no es garantía. Pero si está o sea, sano, va a ser garantía. ese es el tema, que la gente en Kansas City, a ver, si lo firmaron es porque evidentemente creen que es un jugador sano. No se hubiera animado nadie más a firmar a Ross si no lo hubiera sano. Sí, Ahora, si se mantiene sano, es de los mejores wide receivers de del la college del generación. año pasado. Sí, Podría haber estado dentro del top 5. sí. O sea, Tema de lesiones lo bajó. el tema de lesiones y de su malformación en la columna, ¿no? Eso es como esa es la piedrita que hizo que nadie se lo llevara. Que parece que no solo es una recurrencia a lesiones, sino más bien es una condición física que lo puede hacer propenso a las lesiones, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que puede ser la duda, pero ya lo draftearon. Si está listo para jugar, va a jugar hasta que deje de estar listo, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos ya pasaron el primer filtro, que es decir, yo le voy a dar el voto de confianza. Y no me gasté ni un pick en eso. Entonces, está bueno. Muy bien, vamos al que sigue, que es otro que antes del draft no tenía esta bestialidad de targets vacantes, que es Tennessee. Tiene 336 targets vacantes de un total de 523, lo cual es muchísimo. Es el 64.24%. Creo que nadie más tiene tanto porcentaje de su pastel de targets vacantes, ¿no? Efectivamente, nadie. Por mucho son el equipo con más porcentaje de targets vacantes y son el segundo con más targets totales vacantes, ¿no? Entonces, esto también es una locura. Son muy pocos menos en total que los Chiefs. sí. Y aquí no hay tanta duda. O sea, aquí No, ese fue únicamente el cambio, el que viene. cambio. Y es, a ver, eres novato, me vale madres, vas, porque no hay nadie más. Traylon Burks es el dueño de la gran mayoría de estos targets. Y otra cosa que me da tranquilidad es que si el año pasado empezamos a ver a este Derrick Henry por fin involucrado más en pases, pues va a volver a pasar. Tiene que. Tiene que. Y eso híjole, el juego de los Titanes es un juego terrestre, eso lo tenemos clarísimo. Y también, como referencia, Tennessee son el número 23 en targets. Te habla te confirma el volumen que sabíamos que lo tiene Derrick Henry. Pero ahora, si lo involucran, va a ser exponer más a Henry. Correcto. Entonces, ahí sí no sé qué tanto va a querer. O sea,
para involucrar más a Henry tendrían que hacer más balanceado su ataque los Titanes para no tener este tema, ¿sabes? Sí. Pero, a ver, definitivamente ahí el ganón es, en cuanto a pases, es Treylon Burks. Y Robert Woods. Yo sí creo. No, y Robert Woods, o sea, Para mí, Robert Woods es alguien que la he sido gente, menospreciado igual que nadie lo Brandon está Cooks. volteando a ver. El otro, es Treylon Burks, obviamente es un fenómeno, pero es novato. O sea, Robert Woods yo creo que es un super pick en este draft, la verdad, te sale baratísimo. Es buenísimo, ya lo hemos visto. La verdad es que todavía no está tan grande. Viene con la mancha de la lesión del año pasado. Robert Woods es una ganga. Robert Woods, yo creo que me lo voy a estar llevando en varios drafts. Y te lo vas a llevar barato. Sí, de acuerdo. Vámonos con el tercer lugar, que curiosamente son otro que antes del draft no tendría por qué estar ahí. Pero el después del draft sufrieron la pérdida de Marquise Brown. Los Ravens son el tercer equipo, tienen 259 targets vacantes de 592. Es el 43%. Y aquí algo que hay que aclarar es que los targets que dejó vacantes Marquise Brown son 195 y también hay unos vacantes de running backs que son una anomalía ahí en esta estadística porque son vacantes de los que estuvieron de vacaciones un rato en el equipo por un periodo corto para cubrir todas las bajas que tenían. Entonces, no es que se hayan ido los running backs, sino que más bien ahora sí van a estar los que deberían estar ahí y podemos asumir un volumen parecido de pases al running back. Entonces, más bien, pues digamos que son los 195 targets vacantes que siempre hemos hablado de lo molesto que es el pequeño pastel de pases de Lamar. También Pero, para este año, bueno, o sea, más bien para el 2021, era un pequeño pastel. sí, Subió mucho sus números Lamar, y también lo platicamos correcto. últimamente. Fue el número 10 en total de targets. Ya no está tan lejos de ese pequeño pastel. De acuerdo. Y además es ese tamaño de pastel, sea el que sea, pues el pedazo más grande está libre. Porque, o sea, sí sabemos que busca muchísimo a Mark Andrews, pero aquí es muy importante ver que hay muchos pases libres. Obviamente Mark Andrews, por eso cada vez lo vemos más arriba en los rankings y probablemente es el Tyren 1 para este año. Yo creo que es Sí. considerable. Y también por eso nos gusta tanto Rashad Bateman, porque no hay ninguna razón para que no la rompa este año. Creo que es el más claro candidato a breakout junto con otro del que vamos a hablar más abajo, pero Rashad Bateman me encanta este año. Sí, a ver, desde el año pasado ya había dado sus chispazos, sabíamos que era el... Por eso llegó a Baltimore. Llegó Sí. porque es un muy buen wide receiver. Pero el otro que está ahí abajito, que muchos no lo conocen, pero uno Un favorito. es fan, es un favorito de mi ser, es Devin Duvernay, por si alguien está buscando wide receivers ahí como sleeper, él va a ir como wide receiver 2. Él ya fue pro, es seleccionado All Pro de regresos de despeje. Entonces te habla de la elusividad que tiene Devin Duvernay, pero no había tenido targets. ¿Cómo iba a tener targets si todo lo tenía Marquise Brown? Un poquito lo tuvo también ¿Sammy qué era? Sam, digámosle Sam. El amigo Sammy. Ese es importante Y también. estaba muy, muy repartido ese pastel también. Y obviamente pues, todo lo que trae Mark Andrews. Sí. Con la salida de Marquise Brown, ahora no va a haber otro pastel más que esos tres: Mark Andrews, Rashad Bateman y Devin Duvernay, en teoría. Y tal vez J.K. Dobbins, ¿no? Aumenten un poco los targets del running back, ¿no? O sea, creo que... o sea, los targets que deja Latavius y todo el paquete, Freeman. todo el comité que había ahí, pues viene J.K. Dobbins y Gus Edwards seguramente
por ese pastelito. Hay que buscar Ravens en estos drafts. De La hecho, a verdad. mí me llama la atención porque Rashad Bateman en algunos Está yendo tarde. Y está yendo también, muy tarde y es el y, wide receiver 1. y Dobbins también se está yendo súper tarde. Está bien. Si los quieren dejar ahí al fondo, Déjenlos, sí. pues vamos a estar muy, muy felices de agarrarlos más baratos. De acuerdo. Muy bien. Y después de esto vienen los Packers. Otro caso parecido al de Kansas City. Claramente hay un montón de targets vacantes porque su principal arma se fue. 241 targets, todos ellos de wide receivers, porque se fue tanto Davante Adams como Marqués Valdez-Scantling. Es el 42% del total de los targets, lo cual habla de que Christian Watson va a tener mucha acción en su primer año, indiscutiblemente. Y Allen Lazard también va a subir su volumen de targets, seguramente. Claro. Y por eso Christian Watson, a pesar de que no era el top 5 de wide receivers, hoy se está yendo muy temprano en muchos drafts Rookie drafts. o Sí. sea, y tiene toda la lógica. Está yendo en primera ronda. Muchas veces está yendo antes de alguno de los 5 indiscutibles de los que siempre se habla. Sí, y si alguien se lo encuentra en segunda ronda, agárrelo luego, luego. Sí, porque además su perfil nos gustaba por raro y grandote y demás, pero la situación a la que llega es buenísima. Sí, que mejor que entres cuando se va el mejor target. Sí, Y que tampoco tiene, en el caso de Aaron Rodgers, a diferencia de los que platicamos como Kansas City y los Ravens, no tienen a un tight end al cual recurrir para el check, para salir de problemas. de acuerdo, Realmente no. de acuerdo. Y lo cual nos lleva al siguiente, que es una situación parecida, pero no. Los Falcons tienen 238 targets vacantes de 555. Esto obviamente es asumiendo que Calvin Ridley no dé señales de querer volver. Damos por hecho que está fuera. Y suspendido. Y suspendido además. Entonces, claro, está suspendido 100% del año, ¿no? Sí, todo el año. Eso ya es un hecho, ¿no? Sí. A menos de que Eh, apele, o sea, no. que no va a pasar, no va a pasar. Entonces, claramente los Falcons tienen muchos targets vacantes. Llega probablemente el wide receiver más interesante de esta generación. Drake London va a tener muchísima acción. Y aquí algo que yo quiero dejar muy claro es, todo el mundo dice, pero Mariota no es Matt Ryan. Matt Ryan es mejor, sí, o sea, como jugador y como personaje histórico de la NFL sin duda lo es, pero el año pasado los Falcons fueron el 18 en total de targets, o sea, en realidad es que peor que eso no va a ser. O sea, el volumen no va a bajar. Y, o sea, y Mariota con buenas armas se va a poder defender muy bien teniendo a Drake London y a Kyle Pitts. Los targets vacantes que quedaron en Atlanta son muchísimos. Es el 42.88% del total de los targets. O sea, Drake London la va a armar. Incluso probablemente Brian Edwards tenga algo ahí. Va a ser interesante ver cómo se Seguro. reparten. Pero Drake London desde el primer año va a dar mucho de qué hablar. Además, ya sabemos que cada vez pasa más, ¿no? Antes había que esperar un año con los wide receivers. Ya sabemos que con los top elite más listos para la NFL, ya No, vimos. van de titulares. Van Y de en titular. muchos casos van a ir como wide receiver 1. Y Sí, si no, van de 2. Que a diferencia de años anteriores, muchos llegaron como el 3 de o la acuerdo. banca del 1 en algunos casos. Pero además, vamos a suponer que Mariota no es la opción. Se las compro. Van a empezar a probar con Desmond Ryder, que es el Claro, quarterback del futuro de Atlanta. es verdad. Eso es algo que contemplar también. Entonces, Si Mariota no la empieza a armar, pues rápido van a meter a Reader. Eso es cierto. y eso sí, eso va a ser rápido. No es que se vayan a tocar mucho tiempo el corazón, ni con Mariota ni con Mitch Trubisky en el caso de Pittsburgh. Entonces, Sí, en ambos casos me parece que es un ganar para estos receptores que tenemos en Atlanta. de acuerdo. Vámonos al que sigue, que también este es engañoso. Este es muy engañoso. Los Giants
tienen 220 targets vacantes de 561, es el 39%. Pero aquí, a ver, 58 de esos targets son de running back, 47 son dejados libres por wide receiver y 496 dejados libres por tight end. Digo, no, 115. 115, perdón, sí, el 497. Estaba viendo las yardas. Y 115 de tight end. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, porque obviamente la mayoría de esos targets se van a ir a la repartición gigante de wide receivers que tienen. Los de running backs, olvídenlos. Esto es porque otra vez estuvimos viendo el show de los suplentes y Saquon debe estar listo para tomar sus targets e incluso no, más que y esos. esos 58 también vienen de Davante Booker. Exacto, por eso. Ya no es que está de Por free eso. agent. Es el show de los suplentes. Y esos 115 de tight end, que son de los que más se deja en los gigantes, o sea, salieron, pero la ventaja para ellos es que viene Ricky Seals-Jones de una buena temporada con Washington. Bueno, para ellos, para el Para fantasy, ellos. este lugar ni siquiera vale, o sea, qué horror. Se va a repartir muchísimo esos targets. No sabes a quién meter. Pensando en que sigan siendo consistentes buscando al tight end, tiene que llevarse una buena parte de Ricky Seals-Jones. Sí. Que en el oscuro mundo de los tight ends va a ser un tight end sleeper que te lo vas a poder llevar for free. Como para tenerlo de cambio. ¿A qué wide receiver te llevarías de los Giants? Yo evitaría a un wide receiver de los Giants. Debería de ser Kenny G por lo que le pagaron, ¿no? Pero es que Kenny G el año pasado decíamos lo mismo, que tiene que ser Kenny G y no fue. te metían, o sea, se repartió completamente el juego. ¿Quién me gusta más para fantasy? Kadarius Toney, cuando esté sano, cuando no tenga problemas, etcétera. Y podría ser el mejor wide receiver que tenga Nueva York. Pero hoy en día está repartido con todo mundo. Y no se ve claro que puedas tener a un wide receiver 1 ahí. Preferiría un 2 o 3 en otro equipo. De acuerdo. En el lugar 9 están los Osos de Chicago con 217 targets. No. Los Ángeles. Claro, me salté a los Rams en el 8, perdón. Los Rams están en el 8 con 217 también. De 217 de 500, de 602. El 36%. Que, hijo, este es otro misterio, pero es interesante. No, o sea, ¿cómo se van a repartir? Yo sí creo que a Allen Robinson le tienen que dar la oportunidad porque yo sigo pensando que es un talento fuera de serie y que su mala temporada pasada se debió más a un tema de relación con los coaches y de no querer jugar que de falta de talento o declive en su calidad. Pero todo puede pasar. Pero a ver, ya no está Robert Woods. Ya no está Robert Woods y ya no, y yo quiero pensar, aquí estamos asumiendo que no va a estar Odell. Si está Odell ya se complica la cosa. Bueno, sí. Estos números son al momento. Si Odell se va, obviamente este número incrementa. No, yo creo que este número ya contempla que Odell es agente libre en este momento. Puede ser. Si contempla que Odell está fuera, o sea, si contratan, pues se queda. Tiene vacante esto. La discusión es si Allen Robinson va a estar arriba o abajo de Van Jefferson en el volumen. No, abajo. Debería estar arriba. Van Jefferson, sí. No. ¿Tú crees que debería estar Van Jefferson arriba de Allen Robinson? Sí. Yo o a la par. Bueno, ese es el misterio, ese es lo que divide las opiniones en todos lados. Pues que sea una salsa, ¿no? Pero para ponerle emoción. Venga, primera salsa. Y que nos sentamos bien aquí en temas de aquí. Venga, ¿no? salsa. Sea una salsiña. Yo creo que Van Jefferson ya tiene que estar arriba. Para los nuevos escuchas que nunca le haya tocado una salsa, en este podcast tenemos la muy sana tradición de apostar, inhalar salsa por las fosas nasales cuando apostamos algo. La salsa de la preferencia. ¿Cuál castigo? ¿Cuál castigo? Entonces, muy bien, a final de temporada veremos. Estamos hablando de targets.
¿quién tuvo más targets? Targets, dejémoslo targets. Targets entre Allen Robinson y Van Jefferson. Perfecto, parece muy bien. Vámonos a Chicago ahora sí. El otro bonito candidato a breakout que nos encanta en este podcast, Darnell Mooney, porque en Chicago, porque se acaba de ir Allen Robinson y demás, tenemos 217 targets vacantes de 524 y este es un porcentaje importante, 41.41. Fue de las ofensivas con menos volumen de target. Exacto. Y esto tiene que subir, ¿no? Esperamos una mejora de Justin Fields. Debería. Sí. Y que ya no esté, y obviamente que ya no esté a Andy Dalton para no estar manchando estadísticas y planes de juego también. Y Byron Pringle no le va a quitar muchos targets a Darnell Mooney. Darnell Mooney tiene la mesa puesta igualito que Rashad Bateman para romperla, ¿no? Sí, yo ahí tendría que ser Mooney. Nos gusta Darnell Mooney. Muy bien. No hay mucho más que decir ahí. En el 10º lugar están tus queridísimos Vaqueros. 205 targets de 636. No es tanto, pero desde un volumen grande, ¿no? O sea, 205 no es nada despreciable, pero solo es el 32% de los targets. La mayoría de esos targets son de wide receiver. Wide receiver. Básicamente. De Cedric Wilson. No, de Amari Cooper. De Amari y lo poco y lo poco relativo que ayudaba a Cedric Wilson. Claramente ahí CeeDee Lamb debería de emerger llevándose una buena parte de estos targets. Sí, y el resto, digamos que lo que dejó a Amari Cooper lo tiene que estar cubriendo Michael Gallup y James Washington. Sí, pero CeeDee Lamb debe de también tener una sí, no, a ver, en sus CeeDee targets, Lamb ¿no? se tendría que llevar lo suyo más 10%. Más, ¿no? Lo Sí. suyo más un 10% más. Muy bien. Y el resto se lo repartirán Tolbert, Gallup y Washington. Tolbert también es buen punto. Yo creo que al final de temporada Tolbert debería de tener más de lo que Washington, ¿no? Washington es ahí una movida de profundidad. Híjole, sí, no me gustó. Sí. A ver, los Vaqueros trajeron a CeeDee Lamb hace 3 años y fue el súper receptor. Hay que ver qué pasa con Gallup, ¿no? Porque lo último que vimos es que todavía no está al 100. No, y bueno, yo sí estuve molesto cuando dejaron ir a Cedric Wilson. Porque sí, justo pues sí. Gallup sigue mal y me gusta más Cedric Wilson. Pero Tolbert pinta bien. Tolbert pinta muy bien. Aquí la conclusión rápida es que CeeDee Lamb Dez Bryant es con todo, ¿eh? ¿Podría regresar? Podría regresar Dez Bryant. No, todo se lo lleva CeeDee Lamb. Sí, nos gusta CeeDee Lamb. Es y además está relativamente yéndose abajo de lo que podría. Sí. Ok. Porque a la gente no le acaba de convencer los Cowboys en general. Muy bien. Los Browns. Y fueron, perdón, nada más para cerrar el de los Cowboys, fueron el 5º en targets. Eso es muy importante, muy importante. Los Browns, 200 targets vacantes de 499, el 40%. Y aquí, en teoría, vamos a tener un upgrade en quarterback. O sea, tendrían que estar llegando el año pasado fueron 500 targets. Tendría que estar llegando con Deshaun, si juega todo el año Deshaun, a unos 600. Estamos. Y esto es Amari Cooper, ¿no? Amari Cooper llega a ser el rockstar de este equipo, claramente. Es Amari Cooper, la salida de Jarvis Landry. Obviamente, tengamos en cuenta que caso similar al de Tennessee, es un equipo cuyo game plan es correr, pero creo que van a poder reaccionar mejor en los juegos donde vayan abajo y pasar mejor, y esto va a ser bueno definitivamente. Amari Cooper con idealmente Deshaun Watson suena muy bien. Qué curioso que aquí estuvo junto el equipo nuevo de Allen Robinson seguido de su ex equipo, digo más bien el nuevo seguido de el ex equipo seguido de su nuevo equipo, y lo mismo pasó aquí con Amari Cooper en la lista. De los Cowboys pasamos a los Browns y eso, pues sí, Amari Cooper aquí muy interesante, ¿no? Yo creo que fuera de eso no va a cambiar mucho, no creo que vaya a aumentar mucho los
targets de Donovan Peoples-Jones y ese tipo de personas. No, ahí el que llega a sacarlo de Jarvis Landry seguramente va a ser David Bell también. Y Njoku, ¿no? Yo creo que ya lo van a empezar ahora a usar más. Al ser el plan de juego más terrestre, puede ser que se quede igual yo. Muy bien. Vámonos. También hay targets vacantes ahí de tight ends, ¿eh? De tight ends. Mismo caso que en los Jets. Los Jets son el número 12 aquí. 199 targets vacantes de 579. 34.37% del total de los targets está vacante. Y pues aquí también las cosas se van a mover mucho con la llegada de Garrett Wilson como el claro wide receiver 1 de este equipo. Y me imagino que Elijah Moore se va a seguir llevando el volumen que ya tenía. Y también tenemos 2 nuevos tight ends importantes, pensando que 74 targets vacantes de tight ends. Yo no sigo teniendo ahí una curiosidad por Uzoma o Tyler Conklin. A ver qué tanto se reparten ahí. Pero sí buscan al tight end. A ver, creo que este es el año para que Zach Wilson pueda incrementar targets. Sí. Puede ser muchísimo, pero no veo que vaya a incrementar targets a tight ends por la forma en la que juega Zach Wilson. Y si lo reparte entre los dos ya valió madres, pero si favorece a uno, no es un mal tight end. Pero es que, a ver, también a los 2 tight ends que le llevaron tampoco es que hubieran sido así de muchos targets, de muchas yardas. O sea, pero en el oscuro mundo de los tight ends, ¿cuántas veces hablamos de CJ Uzoma en el oscuro mundo del año pasado? Sí, pero es de tight ends, y al final el esquema de juego de Cincinnati era diferente a cómo juega Wilson. O sea, el tipo de jugadas que le diseñan puede ser que rompa más la jugada y encuentre a alguien. Y no creo que al más rápido de los tight ends lo encuentre. De acuerdo. Entonces, sí, yo creo que no va a tener tanto. Ahí, yo me iría más con los wide receivers de los Jets. Muy bien. Sí, Garrett Wilson con todo. Y por eso traes a Garrett Wilson, ¿verdad? Por eso. Y a Breece Hall. Y a Breece Hall. Breece Hall se va a llevar sus targets también. Que había muchos que decían que no era tan bueno recibiendo, pero pues si no le dan muchas veces la bola, muchos targets en el colegial, pues no los. Pero bueno, eso lo decían más de Kenneth Walker, ¿no? De Kenneth Walker, pero también a Breece Hall sí lo utilizaron más, pero no en la cantidad que muchos les hubiera gustado ver de un running. Breece Hall va a ser un caballo de batalla con precio de tercera ronda, llévelo. Sí. Muy bien. Los Bills, este es otro interesante, 193 de 622, el 31%. Aquí, pues de eso que se quedó vacante, ¿no? Una parte para Crowder, pero aquí me parece que sin duda van a tener que alimentar a James Cook, porque para eso lo draftearon, y eso va a ser muy interesante como un running back barato en PPR, ¿no? Yo sigo teniendo mis dudas todavía con el backfield de Buffalo. Vamos a ver qué pasa ahí, pero los Bills, pues sí, tienen más targets vacantes de los que uno pensaría, ¿no? Sí, y son de receptor. Y que también algo tal vez le suban un poco a los targets a Gabriel Davis, ¿no? Puede ser. Sí. Lo que dejó. Y a todos los tight ends que trajeron. También. Porque de ahí Dawson Knox es el perdedor de la agencia y todo. Sí, oye, Howard, sí, eso va a estar impredecible y molesto. Evitemos a los tight ends de los Bills, yo creo. Porque, aunque Dawson Knox se va a ir en los drafts, por nombre del año pasado, se lo va a estar llevando la gente. Sí. No lo recomendamos. El 14 es los Tampa Bay Buccaneers, que fueron el equipo con más targets, 715 totales, de los cuales 186 están vacantes, y eso solo es el 26%, pero de un volumen grande. Sí, aquí el tema
es que viene del tight end. Y viene de todos lados, viene de Ronald Jones, O viene sea, sí, de 62, pero sí, la mayoría es del tight end. es, Sí, esto es muy truculento es muy truculento. Ese es Rob Gronkowski y puede que y lo siga haciendo. puede que lo siga haciendo. Y si no, el sleeper ahí es Cameron Braid. Porque no es que vaya a dejar de lanzarle Brady, no va a dejar de lanzarle a un tight end por el esquema, ese es esquema. Claro. Antes se llamaba Rob Gronkowski, no va a ser Rob Gronkowski, pues este año va a buscar a Cameron Braid. Yo sí creo que va a regresar Gronk. Si no fuera a regresar Gronk, ya habrían buscado otro tight end antes Sí. disponible, ¿no? O sea, no puede ser. Tiene que regresar Gronk. Si no, Debe. es una falta ahí muy grande. Y si no regresa, es Cameron Braid. Y también creo que Fournette va a tener un subidón de targets. Inevitable. O Kevin Baum, ¿no? Keyshawn Bond, sí. Keyshawn Baum. Puede ser también. O Giovanni Bernard. O el que draftearon, también draftearon. Ah, sí. Ya no está Bruce Arians, entonces a ver cómo se Ahí acomoda. pueden cambiar cosas también. Sí. Muy bien. Y en el 15, para terminar, 14. en el 14, esto, no, claro, es que estoy viendo nos las comimos celdas uno. del Excel, pero sí, en el 14 están los Dolphins con 182 targets vacantes de 597. A ver, aquí es clarísimo que todos esos 182 targets son para Tyreek y tal vez hasta un poco más, ¿no? Yo creo que el porcentaje de igual puede bajar o no. 182 puede ser. Creo que Sí, los puede dos ser van lo a estar de. alimentados. Estos targets vacantes son principalmente de Devante Parker y de probablemente de Mac Hollins. Que cómo lo van a extrañar a Devante Parker. Si va a ser un afterthought. Lo vamos a extrañar si nos hace la travesura Claro. desde su nuevo equipo. Ahí sí vamos a decir, maldito traidor. Pero esos 182, la gran mayoría tienen que ser Tyreek Hill. sí, Y el resto claramente. ya repartido con Waddle, Waddle y con Cedric Wilson Cedric por ahí. Wilson, Edmonds. Hay Edmond. a quien pasarle, Sí. sin duda. Y por último, bueno, también por eso es que Tyreek ya no es primera ronda, ¿no? Porque tampoco es que llegue a un lugar donde vaya a ser, pero puede ser, pero Fue el puede noveno en ser, targets. va a Fue el ser un noveno buen en value, targets. va a ser un buen value. Veamos cómo le va. Y los Colts, ahora con Matt Ryan, deberían de subir su total de targets porque quedaron en el 27. Tienen 171 de 501 que deberían ser más, 34% del total. ¿Qué va a pasar con estos targets? Michael Pittman es un super valor. Se está yendo tarde para lo que puede ser. Michael Pittman puede ser una locura este año. Sí, no. Es el que se tendría que quedar con una gran parte del pastel. Lo van a tener que estar buscando más, Michael Pittman. Sin duda. Y Sí, el otro sería Alec Pierce. también deberían de involucrarlo, pero Michael Pittman me encanta este año. Y antes, ya hablamos de los 15, dijimos que íbamos a hablar de 15, pero antes de terminar, queremos hacer una mención honorífica o horrorífica al equipo que tiene menos targets vacantes y que nos llamó mucho la atención, que son las Águilas de Filadelfia. ¿Saben cuántos targets vacantes tiene? 5 targets vacantes, de además el menor número de targets de toda la liga, que fueron 466, y sigue teniendo al mismo quarterback, que sabemos que su fuerte no es pasar, y que sabemos que el mismo equipo lo sabe y le dan el voto de confianza, no porque vaya a pasar más, esperan que pase mejor, ¿no? Los targets no creo que vayan a subir muchísimo. Espero que la calidad de los targets suba, pero obviamente les funciona que corra, quieren que corra, pero trajeron a uno de los movimientos más importantes de wide receivers de esta offseason, que fue AJ Brown. Entonces, ¿por qué decimos esto? El porcentaje de targets disponible de este equipo es el 1.07%. Obviamente y que venía de los running backs. Y que venía de los running de wide receivers. Entonces llega AJ Brown a un lugar donde no hay targets vacantes. Obviamente no es que le vayan a dar ese 1%. Lo que queremos aquí dejar muy claro
es que A.J. Brown se va a llevar el porcentaje de targets que quiera de los demás. Entonces, quien crea todavía que Devonta Smith la va a romper, pues no la va a romper tanto. Y Dallas Goedert, que lo están rankeando en todos lados en el top 5 de tight ends, me encantaría que lo fuera, pero no hay de dónde. A ver, sí es buen tight end, pero es muy bueno. No. Es muy bueno, pero está en un equipo de poco volumen de pase, que cuando la jugada se complica, la solución es que el quarterback corra, que llega un elite wide receiver a competir por los targets. No va a haber suficientes. Incluso A.J. Brown medio que ya no me encanta la idea de tenerlo. O sea, no sé, vamos a ver qué pasa. Tiene que cambiar el esquema de juego, tiene que cambiar el play, no sé, tiene que hacer algo diferente porque si no, a ver, lo que sí sabemos es que si a alguien le van a quitar de forma inmediata los targets, es a Jalen Reagor. Ah, claro. O sea, esos targets, olvídalo. El wide receiver 1 es A.J. Brown, es el alfa. Devonta Smith va como 2. Luego el siguiente target va a ser Dallas Goedert o Kenneth Gainwell, si lo utilizan más como slot. Y ya después van a empezar a meter a Juez Watkins y así. Sí, sí, quizá con Watkins. Y ya después a Jalen Reagor. Sí, no, Jalen Reagor yo creo que si alguien todavía lo tiene en su equipo de Dynasty, por favor, deshágase de él. Pero me pareció interesante porque yo no había visto que fuera tan dramático, por un lado, el hecho de que son el equipo con menos targets y por mucho el que tiene menos targets vacantes, lo cual, de verdad, los targets vacantes son de las estadísticas que más puedes confiar cuando piensas el volumen o medio calculas el volumen que pueda tener los jugadores de fantasy. Y esto sí, yo era de los que creían en Dallas Goedert. El otro día hasta estuve pujando en una subasta por él, afortunadamente no me lo llevé, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta. El volumen que va a tener va a ser muy poco. Sí, sin duda. Muy bien, pues hasta ahí llegamos. Esperemos que les haya gustado este episodio de Targets Vacantes. Gracias a todos los que llegaron hasta acá a oír sobre las Águilas de Filadelfia. Como siempre les recordamos, síganos en todos lados, suscríbanse en Spotify, déjenos reviews en Apple Podcast y no se les olvide entrar a Melbet con el código que tenemos ahí puesto en nuestra descripción de este episodio, más bien con el link que tenemos ahí, y usar el código Fantástico Tocho cuando se registren para tener un bono de 130% en su primer depósito. Y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.